La globalización ha comportado una prosperidad inusitada, pero también crisis y riesgos, cuyo alcance por el momento solo empezamos a comprender. Asimismo, ha generado un debate internacional en torno a la riqueza y la pobreza sobre las reglas del juego de esta nueva era de la globalización. Posiblemente, los historiadores dirán que empezó una nueva era a comienzos de los años 90, coincidiendo con el final de la Guerra Fría y la crisis del Golfo. Se trata de esta nueva era de globalización, de un mundo unido por el flujo de las inversiones, del comercio, de las ideas, de la cultura, de la gente que viaja continuamente. Y llegó muy deprisa. Como suele suceder, los cambios fueron más rápidos que la capacidad para marchar a su paso y asimilarlos. Para comprender nuestra actual situación y a dónde nos conducirá, deberemos entender el pasado reciente. Nuestra historia comienza en 1992. La economía mundial evolucionaba rápidamente. Sin embargo, Estados Unidos parecía ir a la deriva. Una recesión había abocado al paro a 10 millones de trabajadores. Las industrias combatían la intensa competencia extranjera. Europa se había unificado comercialmente. Japón era aparentemente invencible. Las empresas japonesas compraban auténticos símbolos para los estadounidenses, como el Rockefeller Center y los estudios de la Universal. Durante la campaña presidencial de 1992, el gobernador de Arkansas, Bill Clinton, aseguraba que volvería a poner en marcha los Estados Unidos. Obtuvo el crucial apoyo de los sindicatos norteamericanos a cambio de la promesa de protegerlos de la competencia internacional. Look at what the high-wage countries do. Look at what Germany does. Look at what Japan does. That's what you got to do. And you'll stand up against the good old boys to do that, huh? Absolutely. Good luck to you. What's the purpose of having a country if you're going to let it go down drain? I don't know. Why have we been doing that? You got my vote. Hey, Governor, don't forget the federal employees too, okay? Thank you. Yeah, my vote. Una vez en la Casa Blanca, la política económica de Bill Clinton se encaminó directamente a la restauración de la confianza de los mercados financieros. El primer periodo de su presidencia estuvo consagrado a la batalla por la reducción del déficit. En cuanto al comercio, el presidente cambió su postura y anunció que apoyaría sin reservas el NAFTA en todos sus términos. Según el gobierno de los Estados Unidos, desde la entrada en vigor del NAFTA, unos 400.000 puestos de trabajo se han visto adversamente afectados en Estados Unidos por el comercio con Canadá y México. Las exportaciones a estos países han creado 900.000 nuevos empleos. Y a lo largo de la década de los 90, el comercio internacional casi se dobló. Nuestro concepto habitual de comercio es el tráfico de bienes y productos a través de las fronteras. Lo cierto es que el comercio más importante nos resulta invisible. Se trata del dinero, de la incesante, continuada e internacional circulación de valores, obligaciones y divisas. Durante los años 90, prácticamente todo aquel que dispusiese de ahorros en un fondo de pensiones o de inversiones estaba invirtiendo en el mercado global. El estado de California gestiona uno de los más nutridos planes de pensiones de los Estados Unidos. El fondo conocido como CalPERS administra los ahorros de más de 1 millón de empleados del estado. Durante varias décadas, CalPERS había invertido solamente en los Estados Unidos. No obstante, en la era de la globalización, eso cambió.
se destinó la cuarta parte de sus fondos a la inversión exterior. Los fondos de pensiones se convirtieron en el caballo de batalla de la economía global, ya que en ellos estaba el dinero. Puesto que, como decimos, el mundo es cada vez más pequeño y la economía global crece, creo que el auténtico motor del cambio en el mundo actual son los inversores en fondos de capital. Y estos, nos guste o no, se componen cada vez más de los grandes fondos de pensiones. Invertirlo todo en los Estados Unidos. Aunque inviertas en los Estados Unidos, el dinero no se queda aquí, puesto que muchas compañías son internacionales. Todo está globalizado, interconectado. Al finalizar la Guerra Fría, muchos países abrieron sus mercados a la inversión extranjera por vez primera. Organismos de gestión de fondos como CalPERS descubrieron nuevas posibilidades. A medida que la inversión se desplegaba por el mundo, la administración Clinton ampliaba el programa comercial adoptado con la firma del NAFTA. Estados Unidos animó a los países en vías de desarrollo a continuar abriendo sus economías al mercado global. Si no tendemos la mano a estos mercados emergentes, si no los evangelizamos, por así decir, ni los alentamos en su reforma, ni invertimos parte de nuestros fondos de capital en ellos, aprovechando estas oportunidades, si no hacemos esto, me temo que se cumplirán las predicciones que hace tiempo formularan Karl Marx, el señor Ingalls y otros, y se producirá un enfrentamiento entre ricos y pobres, lo que puede dar al traste con todo el sistema. El mismo día en que el NAFTA entró en vigor, los rebeldes zapatistas se alzaron en el sur de México. Poco después, el candidato presidencial favorito fue asesinado. Por temor a la inestabilidad, la inversión extranjera empezó a retirarse. La economía mundial estaba a punto de enfrentarse a un nuevo tipo de recesión. Estaba en un restaurante y me dijeron que me llamaba el ministro de Hacienda. Me puse al teléfono y me dijo: Greenspan y yo tenemos un problema y creemos que si no actuamos contundentemente, el peso mexicano implosionará. Y si eso sucede, el gobierno mexicano se tornará inestable. Y pensamos que podrían llegar a los Estados Unidos entre 5 y 9 millones de inmigrantes en busca de trabajo. Lo comprendió enseguida y recuerdo que me dijo: esta es la primera crisis financiera del siglo XXI. Le dije: esta es la primera vez que se produce una auténtica crisis financiera a escala mundial, lo que acabará convirtiéndose en algo muy normal. Somewhere between 5 and 10 minutes, I listened to all this. I said, well, this is a no-brainer. We got to do this. If we don't do this, Mexico will certainly fail. Then the borders will be flooded with illegal immigrants who are starving and need food and a job. We'll have an enemy on our southern border, people that will remember when they were down and they were in need, we were not a good neighbor, and we will pay hugely for that. All over the developing world, people who look at us and think that we are smug and rich and unresponsive and don't care about anybody else will have all that confirmed. If we help, at least people will know we tried in a good cause, and it will resonate throughout the developing world. La operación de rescate surtió efecto. México pronto reintegró el préstamo. A decir de algunos, la intervención sentó un peligroso precedente. Se había protegido a unos grandes inversionistas de los riesgos que habían asumido voluntariamente. Recuérdese que la gente a la que sacamos de apuros eran extranjeros que habían invertido en obligaciones mexicanas. De modo que, en cierto sentido, estábamos auxiliando a nuestros propios ciudadanos. Sin embargo, los bancos y otros grandes inversores captaron el mensaje de que la hacienda estadounidense
por aquel entonces, estaba adoptando una política proteccionista. Quienes se arriesgan deberían asumir esas contingencias. De igual modo que obtienen beneficios, deberían arrostrar las pérdidas. Para cuando la recesión mexicana se resolvió, la tecnología ya había transformado los mercados financieros. El dinero podía literalmente cruzar fronteras en cuestión de segundos. En las remotas aldeas de la India, los granjeros llevan sus cosechas al mercado, tal y como han hecho durante generaciones. Pero una conexión a Internet les asegura que cobren por sus productos el precio internacional, una tarifa fijada en la Bolsa Mercantil de Chicago, a casi 13.000 kilómetros de distancia. Casi la cuarta parte de la población mundial estaba accediendo al mercado internacional por vez primera. Desde los años 70, los países del sudeste asiático se habían convertido en exportadores de talla mundial. Comerciaban con todo, desde coches hasta ordenadores, por todo el mundo. Se denominó el milagro económico asiático, puesto que jamás en toda la historia universal se había visto semejante crecimiento económico. Tanta gente saliendo de la indigencia, un surgimiento tan rápido de una clase media. A mediados de los 90, muchas economías asiáticas tenían la increíble tasa de crecimiento anual del 10% o más. Sin embargo, había una gran excepción. Japón, la segunda mayor economía del mundo, había caído en una profunda e inesperada recesión que había debilitado la confianza del pueblo japonés. A comienzos de 1997, la economía en auge del sudeste asiático se estaba sobrecalentando. Durante los años 90, Tailandia había liberalizado sus mercados de capital. Por primera vez, las empresas nacionales podían obtener préstamos de los bancos extranjeros, que ofrecían menores tipos de interés. People would come and knocking on your door and plead with you to borrow money, be they, European banks or Japanese banks. They came and begged us to borrow from them. En cuestión de solo 4 años, los créditos concedidos a las empresas tailandesas superaban los 200.000 millones de dólares. Los gobiernos de los Estados Unidos y de Europa fomentaron la afluencia de capital. Sí, defendimos firmemente la apertura de los mercados de capital y de los beneficios que de ellos se derivasen. Pero al mismo tiempo abogamos, ya que sabíamos que también era necesario, por el desarrollo de un sistema bancario, de mercados de capital y de sistemas reguladores. Y ninguno de ellos resultaba sencillo de crear. El Banco Central tailandés había mantenido su moneda artificialmente alta, lo cual había alimentado la burbuja especulativa. La moneda tailandesa, el baht, estaba vinculada al dólar. A medida que la economía tailandesa se debilitaba, los mercados financieros se iban dando cuenta de que aquella política no podía sostenerse. La moneda tailandesa tenía un nivel de paridad con el dólar. Tenía un cambio fijo. La gente empezó a preguntarse, ¿de verdad tienen suficientes dólares como para poder cambiarlos por baht, la moneda tailandesa? Y cuando comenzaron a plantearse esto, empezaron a pedir los dólares. El Banco Central seguía diciendo no, 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 y seguía aflojando dólares para defender su moneda, de modo que su reserva de divisas menguaba. Y, por supuesto, todo aquel administrador de fondos de cobertura que viese aquello pensaba, esta gente va a tener problemas, así que voy a deshacerme de los bahts. El baht
cayó a causa de la implacable presión del mercado. En julio de 1997, el gobierno tailandés se vio obligado a devaluar la moneda. La burbuja había estallado y estaba a punto de estallar también la crisis financiera asiática. El impacto económico reverberó recorriendo todos los niveles de la sociedad tailandesa. Los mercados mundiales temieron que otros países asiáticos disimulasen fallos similares. Se reprodujo el clásico pánico bancario y empezaron a retirarse las inversiones de todo el sudeste asiático. Esto se llamó contagio. A medida que avanzaba, la crisis resultó ser tan virulenta que llegó a conocerse como contagio. Fue mucho más grave de lo que se esperaba. Y esto era un auténtico síntoma de la globalización, de la forma en que estas economías habían llegado a imbricarse y del concepto que tenían los inversores de estos mercados emergentes. Pensaron, hay un problema en Tailandia, entonces también debe haber problemas en estos países. De modo que cada fase de la crisis iba creando una onda expansiva que conducía a la siguiente. Tailandia contagió a sus vecinos. La economía de Malasia parecía estable hasta el momento. Repentinamente, tuvo que encararse con la inmisericorde presión del mercado internacional. We have the currency going down and down and down, and we have the stock market doing the same. And we felt totally helpless. We feel that there is no way we can recover. So, I mean, the feeling is really very bad, very frightening. A continuación se contagió Indonesia, el país más populoso del sudeste asiático. El gobierno cayó y sus ciudades se hundieron en el caos. Los administradores de fondos de inversión desconocían las diferencias entre Malasia, Tailandia y Singapur. Solo pensaban, quiero salir de aquí. Los precios de las propiedades cayeron, las empresas quebraron. Y en el caso de Indonesia, el entramado social quedó destruido. Se han quemado iglesias, se han atacado mezquitas y la gente se ha matado mutuamente. Y todo esto son las secuelas de una crisis económica. Las fuerzas de mercado eran sencillamente demasiado poderosas para que el FMI o cualquier gobierno pudiese dominarlas. A finales de 1997, la plaga llegó a Corea del Sur, una de las economías más florecientes del mundo. Resultaba increíble que la crisis se hubiese extendido tan deprisa a Indonesia y Corea, en un plazo de tan solo 6 o 7 meses. Pero el mundo estaba entonces mucho más globalizado de lo que creíamos. Corea había estado engañando al mundo al afirmar que tenía suficientes reservas para encararse a la crisis. Corea estaba a punto de suspender el pago de sus créditos a los bancos japoneses y occidentales. Presionados por sus gobiernos, los bancos accedieron a compartir en cierta medida las pérdidas y refinanciaron sus préstamos. A resultas de ello, Corea recibió el rescate más cuantioso de la historia. Los mercados creían que el contagio se había detenido en Asia. El capital continuaba circulando por el resto del mundo. Una parte de estas inversiones llegó a Rusia, donde el mercado de valores moscovita funcionaba mejor que ningún otro en el mundo. Sin embargo, las reformas económicas se habían paralizado y Rusia estaba enormemente endeudada. Pese a ello, los inversionistas estaban seguros de haber hallado un mercado emergente que no les fallaría. Los inversores habían pensado, Rusia ha sido una superpotencia. Posee una gran cantidad de misiles y de cabezas nucleares. Es imposible tener problemas financieros en Rusia, puesto que el resto del mundo, los países ricos, sacarían de apuros a Rusia.
Pues bien, se equivocaba. El contagio se estaba extendiendo por todos los países en vías de desarrollo. Como dijo Rubin, jamás habíamos visto una cosa igual. Es decir, quizá hubiesen observado este fenómeno durante la Gran Depresión, pero no se había desencadenado tan rápidamente. La crisis ya había llegado a los Estados Unidos. Un fondo de inversión privada, prácticamente desconocido pero muy poderoso, se encontraba al borde de la bancarrota. Long Term Capital Management, o LTCM, un fondo de inversión a largo plazo, gestionaba directamente 100.000 millones de dólares en valores de todo el mundo e indirectamente más de $1 billón. La década de los 90 fue testigo de unas tremendas concentraciones de capital sin precedentes a escala mundial. Quizás sí existiesen en la antigüedad. Puede que los romanos tuviesen instituciones financieras desproporcionadamente grandes con respecto a la economía del mundo en que vivían. Sin embargo, LCTM era un tipo específico de fondo de cobertura. Operaba en la bolsa de Singapur, la de Tokio, la de Londres, la de Nueva York. No había mercado en el que no estuviese presente. Debía de ser el mayor inversionista, o al menos estaba entre los mayores. En septiembre de 1998, las pérdidas de LTCM escapaban a todo control. El contagio había llegado a Wall Street. Por increíble que parezca, el fracaso de un solo fondo de inversiones ponía en peligro la economía mundial. Puesto que LTCM era un fondo privado, el gobierno no podía imponer una solución. El destino de la economía mundial estaba en manos de aquellos banqueros. El presidente de una compañía de seguros o de un banco no cobra por ser patriota, sino por cuidarse de los intereses de los accionistas. De modo que lo máximo que podía decir cualquiera que estuviese en mi posición era: si evitamos la debacle de LTCM, prestaremos un buen servicio al interés público. No obstante, no contamos con dinero público para resolver el problema. El contribuyente no asumirá el gasto. Amigos, os toca decidir si os interesa solucionarlo. Los bancos accedieron a aportar capital propio para rescatar a LTCM. Wall Street había conjurado el desastre, pero aún quedaba el último episodio de la recesión internacional. El fenómeno originado en Asia ya había llegado a Brasil, la octava economía mundial. Sin embargo, en esta ocasión, la situación se había previsto solicitando un paquete de créditos. El gobierno brasileño recortó sus gastos y emprendió reformas. Surtió efecto. Se consiguió refrenar los problemas de Brasil. La normalidad fue regresando gradualmente a los mercados financieros de todo el mundo. No resulta fácil determinar cuándo finalizó la crisis, pero lo que ocurrió fue que los países que habían acometido reformas, Corea del Sur, Tailandia, Brasil, comenzaron a recobrar la estabilidad de sus mercados financieros y sus economías empezaron a recuperarse. Tras un lapso de tiempo llegamos a creer que quizá ya habíamos superado la crisis. Algo después comenzamos a pensar, sí, parece que hemos salido de la recesión. Y finalmente llegamos a un punto en que dijimos, bien, creemos que ya se ha acabado. La economía mundial había sobrevivido a la primera crisis de la era de la globalización. No obstante, millones de personas lo pagaron caro. And that's the unfortunate part of so-called globalization, because such negative effects can come very fast. It takes decades for a country to grow up, and all of a sudden it disappears. The moral is that there are risks to globalization, but in the end there's no alternative to globalization. So don't let your banks lend recklessly. Don't allow bubbles to get out of hand. Keep prudent measures, sound economic policies which will inspire confidence and maintain confidence, so in a crisis people will know that you will stay the course and won't panic and be up and off. It's easier said than done, but these are the principles you have to follow.
Nos libramos por los pelos. De no haberse aplicado una enérgica política internacional, quizá habríamos sufrido una grave recesión como no se había visto desde la Gran Depresión. Por ese motivo, necesitamos llegar a comprender mejor el comportamiento de la crisis financiera. Por ello, Estados Unidos, sobre todo, debe estar preparado para tomar la iniciativa en el combate contra la crisis financiera. Se está extendiendo por todo el mundo una mucho mayor confianza en los mercados. Sin embargo, para que esta fe perdure, debemos demostrar que estos mercados son justos, que todo el mundo participa en el reparto de beneficios, que la gente obtiene un provecho. Si no se ganan esta legitimidad, se perderá la confianza, los mercados quedarán expuestos a trastornos y se verán reemplazados por otros medios de control. De modo que el mercado debe ganarse su legitimidad y demostrarla cada día. Y es difícil superar esta prueba, especialmente en los países en vías de desarrollo, donde el problema principal, su preocupación primordial es la pobreza, donde deben cumplir su promesa de salvar a la gente de la indigencia. Y por todo esto, más que por cualquier otro factor, será por lo que se juzgue a los mercados.